voy a pedir que abráis vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estas son palabras muy concretas, muy directas, y quiero que sean el centro para todos nosotros en esta tarde. La palabra de Dios es maravillosa y el mensaje que nos trae es extraordinario y es sorprendente. Quiero que veamos varios puntos, en particular, concretos y directos. En primer lugar, que nos centremos en algo especial, la asistencia y la voluntad de Dios. Si algo nos está diciendo este pasaje y es relevante para todos nosotros, lo ha sido, es relevante para el mundo entero y es esencial que pongamos atención a esta primera y extraordinaria noticia que nos dice este pasaje y que nos enseña todas las Escrituras. Que Dios es real, que Dios existe. Y no solamente que Él existe, sino que Dios habla y Dios se comunica y que tiene una voluntad para todos y cada uno de nosotros. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. He aquí, Dios está ahí, Dios está presente, Dios no está callado, no está en silencio. Lo sorprendente de que nos está enseñando hoy en día es que estas palabras que tenemos aquí en las Escrituras y que traemos en esta tarde van en contra de todo concepto que se tiene en la sociedad sobre la religión. Cuando hablamos de religión y que una persona es religiosa, lo que está diciendo es que está buscando o esforzándose para acercarse a Dios. Pero lo que nos está diciendo estos versículos y otras partes de las Escrituras es algo diferente. Lo que nos dice es que es Dios quien nos está buscando a nosotros, que Él es, movido por su voluntad, el que se acerca a cada uno de nosotros, que Dios es el primero que toma la iniciativa para nosotros. Así que esta es la buena noticia. La buena noticia para Carolina, para Marcos y para Sara y para cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro personal con Dios es que no importa lo lejos que nosotros pudiéramos huir, no importa las grandes o terribles cosas que pudiéramos hacer, hemos visto que hay un Dios tan extraordinario que se comunica y muestra su voluntad y nos busca, se acerca a nosotros. Y que su buena voluntad es para beneficio nuestro, para bien y no para mal. Nos han estado pintando y nos quieren pintar que el Dios que existe, el Dios real, es un Dios justo, un Dios de ira, un Dios que se manifiesta con furor. Terrible cosa es poder estar delante de Dios que condena todos los pecados y todas las ofensas. Pero en realidad lo que nos está diciendo es algo muy distinto. Que nuestro Dios está buscando para bien, para hacernos bien, para nuestra sanación y no para mal. En una etapa o en una época en la que estamos viviendo, en la que se culpa a Dios de tantos males, por qué la guerra, por qué los terremotos, por qué la gente sufre, etc., es esencial que traigamos esta buena noticia que tenemos aquí ante nosotros, de que Dios, fíjate bien, Dios quiere tu bien y no quiere tu mal. Y quiere que todos los hombres alcancen la salvación. No hay excepción alguna. Sí, es verdad que tu pecado pueden ser muy serios, que lo que tú albergas en tu corazón en realidad te aleja mucho de Dios, que has caminado una distancia inmensa lejos de Dios y de su justicia y de su santidad. No importa, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos un Dios de tal clase y de tal naturaleza que no quiere que los hombres se condenen, sino que sean salvos, que alcancen la salvación.
Y para que nosotros veamos que esto es real y que es posible, aquí tenemos 3 personas que nos están diciendo que sí, que es un hecho, que no importa cómo seamos, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestras circunstancias, es posible, por el Dios que tenemos, que podamos ser salvos. Y creo que es algo que nosotros tenemos que estar repitiendo a nuestra sociedad, con nuestro testimonio y con nuestras vidas. Que podamos ir y decirles que sí, que el pecado es grave y que Dios puede estar enfadado y airado por nuestro pecado, pero que Él es bueno y que Él quiere que no importa quién tú seas, puedas alcanzar la salvación. Lo segundo que nuestro pasaje nos está diciendo, y que también es relevante en el día de hoy, es que Él, al acercarse a ti, te está ofreciendo lo que tú necesitas. Lo que necesitamos en verdad y especialmente. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, en primer lugar, sean salvos y en segundo lugar, vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Dios se acerca a ti por los medios que Él ha establecido, y ahora lo miraremos más adelante, lo que te está ofreciendo es lo más extraordinario que pudiéramos pensar. Mira, no te va a ofrecer únicamente un cambio de vida para que tengas más estabilidad aquí, o un descanso para tus emociones cansadas o trastornadas, o una visión más clara de este mundo, o una esperanza estilo ONG para tu cuerpo y para tu mente. No, las Escrituras van mucho más allá. Y lo que nos están enseñando aquí es que lo que Dios está ofreciendo es la salvación. No sanación del cuerpo o de la mente, sino salvación del alma. Porque podremos pasar muchas cosas y podremos traer muchos cambios para nuestras vidas. Pero lo que nada podemos hacer y solamente Dios puede hacer es salvar tu alma del pecado y de sus consecuencias. Porque no lo ignores. Aquella mentirijilla que dijiste, aquellos malos pensamientos, aquellas palabras fuera de lugar, esa actitud de envidia o la pereza, la codicia en general, te están condenando. Y si no restauramos esa relación y no solucionamos ese daño, lo tendrás que pagar durante toda una eternidad. No estamos hablando de aquí de un juego. Esto es algo muy serio. El daño que hacemos al alma no se arregla con una tirita, ni siquiera con una operación, por grande que sea. Necesita algo mucho más extraordinario. Y las consecuencias que va a traer no son unas consecuencias ligeras de algún tiempo de trastorno y de malestar. Está hablando de eternidad y de condenación eterna. Pero lo que nos dicen estas palabras es que nuestro Dios ofrece salvación para vuestras almas, del alma y de las consecuencias del daño que produce nuestra alma y del daño que produce nuestra actitud a todo a nuestro alrededor. Una vida sin Dios es una vida sin seguridad, sin confort, sin gozo y por tanto todos aquellos que están a nuestro alrededor lo sufren y lo experimentan. Y por supuesto, como hemos dicho, salvarnos de las consecuencias eternas. Así que fijaros, cuando hablamos de salvación, cuando esta palabra nos está diciendo que Dios quiere que los hombres sean salvos, no es salvo de algo ligero, es la salvación de las consecuencias de tu pecado y del castigo eterno que ellos lo podrían merecer. Pero nos dice algo más. Nos está diciendo que Él te ofrece, no es tú que lo hayas buscado en primer lugar, Él te ha buscado a ti y te ofrece el conocimiento de la verdad. De una verdad que no se descubre por medios naturales, sino que necesitamos algo sobrenatural en nuestras propias vidas. Hay mucha información que tú puedes encontrar mirando una enciclopedia, buscando un libro, hablando con un consejero, en un despacho, pero hay otras cosas que tú no las podrás encontrar de manera natural. Necesitamos algo
sobrenatural. Y cuando estamos hablando de eternidad, del alma, del cielo y del infierno, necesitamos un libro, necesitamos Dios hablándonos. Y nosotros tenemos a este Dios que nos habla a través de este libro y de la obra del Espíritu Santo. Él no está callado y nos manifiesta el qué, la verdad de todas las cosas. ¿No has dado cuenta, no has pensado, y esperamos que estas tres personas aquí delante de nosotros lo puedan decir en su momento, que no hay cosa más extraordinaria que un día descubrir que uno es pecador, es deudor, pero que a la misma vez que descubre la gran deuda que tiene para con su Creador, descubre también que hay alguien que provee para esa deuda? Como cuando alguien descubre por primera vez que tiene una enfermedad grave, casi mortal, y que a la misma vez tiene la noticia de que esa enfermedad mortal tiene un remedio y tiene una salvación o una solución. Pues esto es lo que nos está diciendo la Escritura de la información de la verdad más extraordinaria, que el hombre es pecador, pero que hay remedio para su pecado. Que el hombre merece condenación, pero que hay una fórmula, una manera de librarse de esa condenación. En otras palabras, una de las cosas más hermosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, que hemos encontrado algunos de nosotros en las Escrituras, es que podemos agradar a Dios. Mirad que Dios es santo y es sublime y es eterno, y durante toda una eternidad no ha tenido necesidad ni de ti ni de mí, pero que en cierto momento Él se ha querido agradar contigo, gozarse contigo, y te ha dado la manera y la forma en la cual tú puedes agradar a Dios. Pero si esto es extraordinario, no solamente es que nosotros estamos delante de ese Dios sublime y eterno y glorioso, sino que además podemos vivir de manera que Él se goce y se alegre con nosotros. Esto es lo que nos está diciendo, que Dios se ha acercado, se acerca a ti en esta tarde y te dice: no quiero la muerte del pecador, yo lo que quiero es que viva, que sea salvo. Y para ello voy a ofrecer la salvación y voy a ofrecer conocimiento. Pero también nos dice en tercer lugar cómo, o por medio de quién. Así que después en estas palabras nos dice, el cual quiere que todos los hombres, versículo 4, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está al medio. Es decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú necesitas. ¿Cómo se va a producir este cambio? Por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha sido provisto por el Padre. No es algo que tú hayas podido producir, que hayas podido plantar, sino que Dios en su majestuosa misericordia ha ofrecido a su Hijo Jesucristo para que tú puedas abrir los ojos y puedas entender que Él es la redención, que Él es el remedio, que Él es la paga, que Él es tu Salvador. Y ha sido provisto por el Padre. Ahora bien, esta salvación que el Padre provee tiene una razón importante que analizar. Fijaros bien y lo vuelvo a repetir. Hay un solo Dios y por tanto dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que hay un remedio, que hay una salvación, que hay un camino y una verdad y una vida. Esto es lo que nos dice las Escrituras. Pero lo que tenéis que recordar siempre, y sobre todo en este país en el que vivimos, es que solamente hay un remedio, que solamente hay un salvador, porque solamente hay un mediador, no hay varios, no hay muchos. No busques en otras personas, no busques en otras cosas. Si realmente uno se da cuenta, como ellos se han dado cuenta, de que necesitamos salvación, tenéis que daros cuenta de que el único remedio para esa salvación es el remedio que Dios ha provisto y ese remedio es su Hijo Jesucristo. Fuera de Él no hay quien salve. Y nos dice el remedio o la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer. Hemos dicho que hay un Dios que se manifiesta de manera voluntaria para nuestro bien, que te ofrece lo que tú necesitas, sea quien seas en esta tarde, salvación, conocimiento de la verdad,
que te dice cómo, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo lo va a solucionar o va a obrar, mediando. Solucionando, en primer lugar, la distancia en que hay entre Dios y el hombre. No hay ejemplo, no hay manera en que podamos demostrar o hablar del abismo que hay, la distancia que hay entre el Dios santo y el ser humano pecador. No podemos hablar ni de cielos ni de mares profundos porque la distancia es mucho más grande. Tal es así que nosotros solamente con mirar pereceríamos. Ahora, esa distancia inmensa, nos dice aquí la Escritura y nos lo dice en otros lugares, Dios la ha cortado y la ha unido como si uniera cielo y tierra con una escala. Y esa escala es nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente una distancia física, sino que es una distancia espiritual que es mucho más inmensa. Porque si en Dios todo es luz, y todo es santidad, y todo es belleza, y todo es gloria y majestad, en nosotros es todo lo contrario. Gravedad y pecados, sombra y muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, lo que parecía imposible, lo va a acercar. Y de tal forma que la luz y la sombra se podrán unir. Lo limpio y lo sucio se podrán mezclar. Lo santo y lo malvado podrá arreglarse por medio de nuestro mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él va a hacer que aquello que era imposible se haga posible. Pero no solamente es el de mediar en las distancias, el acercar el infinito con lo mortal, sino de mediar entre las enemistades. Dios está enfadado. Porque cada vez que pueda mirar nuestro corazón, ¿verdad que sí? Cuando mira nuestro corazón, lo único que puede hacer es enfadarse. Todo nuestro pecado. Y cuando mira nuestros pensamientos, nuestros terribles pensamientos, ¿cómo podremos estar delante de un Dios como Él es cuando nosotros somos hombres y mujeres de labios impuros que moramos en medio de hombres y mujeres de labios impuros o de corazón impuro? Pero nuestro Señor Jesucristo lo remedia, Él es el mediador. Así que, fijaros bien, la Escritura te dice a ti, cumple. Y tú tienes que decir, no puedo cumplir la ley, peco. Entonces, la Escritura te dice, cambia. Y tú tienes que decir, no puedo cambiar, no está en mi capacidad. Y entonces la Escritura te dice, paga. Y tú dices, no tengo con qué pagar. ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo lo podemos solucionar? Si yo no puedo cumplir, no puedo cambiar y no puedo pagar lo que debo delante de Dios. Y entonces viene nuestro Señor Jesucristo como mediador y dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y entonces Cristo va y lo hace. Y se convierte en nuestro mediador, no solamente en el Redentor, sino aquel que intercede por nosotros todo el tiempo a lo largo de nuestras vidas. Y en quinto y último lugar, ¿cómo lo hace? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Date cuenta de la palabra, porque esta palabra es muy importante y sobre todo en la manera que está expuesta. No solamente nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho algo por nosotros, como alguien que viene con la paga para solucionar nuestra deuda. Estamos en un conflicto judicial y luego viene alguien que por pura misericordia dice, yo tengo la paga, la voy a pagar. Bueno, no es esto lo que está diciendo nuestro pasaje. No es únicamente que nuestro Señor Jesucristo va a traer algo o va a hacer algo para pagar nuestra deuda. No, lo que dice es que Él es la paga de nuestra deuda, sino que Él mismo se está poniendo como rescate y está solucionando el abismo que se había creado. Toma nuestro lugar. Esto es lo que vais a estar diciendo con el agua. Lo que estamos anunciando
con vosotros en vuestro testimonio y todos aquellos que hemos pasado por el agua, es que nuestro Señor Jesucristo no es únicamente aquel que nos salva haciendo esfuerzos, sino aquel que nos salva entregando su vida. Toma el lugar en el sacrificio. No es lo mismo salvarte la vida que ofrecer su vida por la tuya. Y si sorprendente es que haya salvación para pecadores como nosotros, más sorprendente es que alguien como Él, nuestro Señor Jesucristo, ofrezca su vida sin pecado, sin mancha alguna, por hombres y mujeres como nosotros. Pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y este mensaje es extraordinario. Y quiero que no solamente os quedéis con él por lo que yo pueda estar diciendo, la Escritura está diciendo, sino por el testimonio que estas tres personas van a hacer pasando por el agua. Fijaros lo que dice en el libro de Hechos de un acontecimiento extraordinario que pasó en Jerusalén, en el capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, una gran multitud que estaba en Jerusalén se compungieron o entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les había mostrado su pecado y la gravedad de su estado delante de un Dios justo, como hemos estado viendo. ¿Vamos a hacer ahora? ¿Qué va a ocurrir con nosotros?, estaban diciendo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Hay arrepentimiento en vuestro corazón? Si habéis descubierto cuál es el estado de vuestro corazón y la gravedad de vuestro estado, ¿hay arrepentimiento? ¿Hay un cambio? ¿Habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo? Si esto es así, os falta una cosa. Lo dice aquí: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, puesto que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro mediador. Esto es lo que nos está diciendo. El bautismo no añade nada a nuestra salvación. Lo que hace el bautismo es sellar y testificar lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Estábamos perdidos y el Señor nos ha hallado. Éramos ciegos y ahora vemos. Éramos ignorantes y ahora entendemos lo que nos dice las Escrituras. Por tanto, testificamos públicamente que Cristo es nuestro Salvador y ahora y siempre será nuestro Señor. Esto es lo que estamos diciendo. Y esto es lo que quieren decir.